Buenos días, sexto básico, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos, bien a todas, ya a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Ya, muy bien, chicos. Entonces comenzamos la clase con el objetivo como es habitual. Ya, vamos a poner acá. Ahí está. Ahí está. Entonces conocen los viajes de Charles Darwin. Recuerden que venimos hablando de este personaje, ya, y sus descubrimientos. Bien, entonces, ahí está. Lo voy a pegar en el chat, ya para ir avanzando. Ya, ahí está en el chat para los que ya están llegando. Bueno, ahí llegaron dos más. Así que vamos a esperar que se unan a la clase y les paso el objetivo. Bien, aquí van. Bien, para las personas que llegaron recién, el objetivo está en este momento en el chat. Así que revisen el chat, ahí está el objetivo, los que llegaron recién acá al Zoom de sexto básico de la clase lenguaje, ya para que lo anoten en su cuaderno. Ahí está el objetivo, ya en el chat, por si acaso. Ya muchachos, bien, ayer, bueno, vimos un poquito el video de Charles Darwin, ya, y vamos a hacer un pequeño repaso, ya. Habían unas preguntas que yo formulé ayer, si no me equivoco, y se supone que ustedes las copiaron, ¿ya? Que eran ¿La como pregunta? sí, eran como tres o cuatro preguntas que yo puse ayer relacionadas con este señor, ¿ya? Las voy a poner en imagen, ¿ya? Entonces, eh, la idea es que la respondan, ¿cierto? Bien. Em, o los otros ya, no, miren, ¿saben lo que voy a hacer mejor? Las voy a copiar en el chat. Eso voy a hacer mejor, pero sí lo voy a tener copiadas acá en una hoja en blanco, pero las voy a copiar, o sea, las voy a pegar, perdón, en el chat, ya, porque de acuerdo al video, bueno, ayer recuerden que estábamos viendo un video, entonces a medida que vaya pasando el video, ustedes van a ir respondiendo a las preguntas que yo voy a colocar ahora en el chat, ¿ok? Así que aquí llegó Agustín González. Ya, entonces, las preguntas están acá. Son tres preguntas. ¿Quién fue Charles Darwin? ¿A qué se dedicó durante su vida? Recuerden que se dedicó a varias cosas, ya no solamente a descubrir la especie, ya en relación al estudio de insectos, de animales, ¿cierto? Se dedicó también, recuerden que a otras cosas como la medicina, estuvo en un convento, ¿ya? ¿Se acuerdan? De todas maneras, igual voy a poner nuevamente el video y la idea es que vayan de alguna manera respondiendo sobre la misma, ¿cierto? Mientras va pasando el video. ¿Ya? Y después la última pregunta dice, ¿cuáles fueron sus principales intereses? ¿Ya? Bien, el objetivo, ya lo voy a volver a pegar en el chat para las personas que llegaron recién a la clase. ¿Ya? Para las personas que llegaron recién, ahí está el objetivo para que lo anoten. Ya, ahí está el objetivo. Y las preguntas son tres, ¿ya? Son tres preguntas. Entonces, están en el chat por si acaso, así que si las pueden anotar aparte para ir respondiéndolas al tiro sería mucho mejor, ¿ya? Entonces dice, ¿quién fue Charles Darwin, cierto? ¿A qué se dedicó durante su vida? ¿Y cuáles fueron sus principales intereses, ¿ya? Bien, a continuación entonces voy a colocar el video, ¿ya? Para que vayamos de alguna manera viendo las preguntas y las vamos respondiendo, ¿cierto? Ya, chiquillos, atención.
de febrero de 1809 en la localidad de Shrewsbury, a 240 kilómetros de Londres. Desde pequeño sintió un gran interés por la biología. Lo que él no sabía es que se iba a convertir en el padre de la piedra angular de lo que hoy se consideran las ciencias naturales modernas. Ya, ahí ya tienen de alguna manera la primera pregunta, ya, o sea, la primera respuesta, ¿cierto? Ya la acaba de dar la niña, o sea, la persona que está ahí hablando en el video. Así que aprovechen, ¿cierto?, de responderlas al tiro. Ya, mientras va pasando el video, las va respondiendo enseguida para que no se vayan atrasando. Profe, ¿lo podría retroceder un poquito, por favor? Ya, vamos a ir, pero tienen que estar atentos ya porque este video lo tengo que pasar completo, así que, por favor, ya traten de ir copiando al tiro la respuesta. Atención. Charles Darwin nació un 12 de febrero de 1809 en la localidad de Shrewsbury, a 240 kilómetros de Londres. Desde pequeño sintió un gran interés por la biología. Lo que él no sabía es que se iba a convertir en el padre de la piedra angular de lo que hoy se consideran las ciencias naturales modernas. Bueno, ahí está la respuesta, ¿cierto? Es el padre, la piedra angular de lo que hoy se considera las ciencias naturales, ya lo que, bueno, nosotros conocemos como ramo o como asignatura, ¿cierto? Entonces es el padre. Ahora, si quieren ponerlo más resumidamente, pueden poner el padre de las ciencias naturales, ¿cierto? Ahí es mucho más resumido y mucho más, digamos, más concreta, digamos, la respuesta, ¿ya? Bien, sigamos. Charles Darwin fue hijo del médico Robert Darwin y de Susanna Wedgwood, cuyo padre era próspero hombre de negocios. Hijo y nieto de médicos sin problemas económicos que limitaran su educación, tuvo un ambiente familiar muy favorable para poder desarrollar durante su vida un gran trabajo intelectual. Siempre tuvo una curiosidad insaciable por la naturaleza. Cuando era niño, se pasaba horas viendo los pájaros en el patio de su campiña inglesa y le encantaba coleccionar escarabajos, mariposas y otros insectos. Sin embargo, a su padre médico, las inclinaciones del joven Charles por los animales y el campo le parecían una absoluta pérdida de tiempo. Por esto, y aunque el futuro autor de la teoría de la evolución no tenía ningún interés en la medicina, fue obligado a estudiar esta carrera en la Universidad de Edimburgo. Durante 2 años asistió sin mucho entusiasmo a los cursos de esta carrera, ya que consideraba las clases como muy aburridas. Fue entonces cuando su padre, muy preocupado por el porvenir de su hijo, decidió enviarlo a Cambridge para estudiar teología y formarlo como sacerdote de la Iglesia Anglicana. Una vez más, este proyecto paterno estuvo abocado al fracaso. Charles Darwin dejaba de lado las cuestiones espirituales y prefería abocarse a las clases de botánica y salir al campo para buscar nuevas especies de insectos. Sin embargo, aunque no mostró demasiado interés en los estudios académicos, supo aprovechar la vida universitaria para establecer contactos. Así fue como el joven Darwin entró en contacto con un prestigioso grupo selecto de naturalistas de Cambridge. Uno de ellos fue John Stephen Henslow, profesor de botánica. Además de convencer a Darwin para que realizara trabajos de campo de geología, le ofreció la posibilidad de su vida. Participar de una expedición a bordo del Beagle, un barco que daría la vuelta al mundo y le permitiría conocer la vida salvaje a lo largo de toda la costa y de Sudamérica, además de ser el hito fundamental para el desarrollo de la teoría de la evolución. Bueno, como se dan cuenta, la vida de él, ¿cierto?, fue bastante intensa en el sentido del descubrimiento. Ya no solamente él descubría la especie a través de sus propias investigaciones, sino que también viajaba, ¿cierto? Viajó en una expedición que dio la vuelta al mundo y también gracias a esa investigación, ¿cierto? Mucha de esa información, digamos, que él entregó, que él fue de alguna manera recopilando, ¿cierto? Fue juntando. Ya nosotros conocemos muchas de las especies gracias a él, ya gracias a sus propios descubrimientos y a su propio estudio. Ya, entonces, como ustedes pueden ver, no solamente se dedicó al descubrir la especie o a investigar cierto el tipo de animales, insectos, sino que también cierto estudió teología, en un principio se puso a estudiar medicina, bueno, al principio estudió medicina, después encontró aburrida digámoslo,
el hecho de, seguramente encontraba aburrido los contenidos que le entregaban y no les seguramente no le parecía tan interesante como la biología, ¿ya? En el sentido del descubrimiento. Y después, obviamente, se fue a la Universidad de Cambridge a estudiar teología, ya donde pasó un tiempo y luego se hizo, ¿cierto? Después volvió a estudiar, hizo sus amigos de unos científicos y ahí, ¿cierto? Uno de ellos lo invita a este viaje en el Beagle, en el barco donde también descubrieron mucho más especies de otros continentes, ya, y como una forma también, como decía, de ir juntando información y recopilando. Bien, sigamos con el video. La difusión de sus novedosas y polémicas ideas, sin embargo, fue un proceso largo y difícil. Entre su regreso de la Odisea del Beagle a Inglaterra y la publicación del origen de las especies, pasaron más de 2 décadas. Fue durante ese periodo cuando Darwin decidió casarse con su prima Emma, con quien tuvo 10 hijos en su casa de campo donde vivieron y donde Darwin desarrolló sus ideas. También fue durante aquellos años que Darwin y su esposa tuvieron que padecer el momento más duro de sus vidas, la muerte de su hija Annie como consecuencia de una tuberculosis. Una tragedia que le hizo perder al naturalista definitivamente su fe religiosa. Ningún dios permitiría semejante crueldad, decía. Cuando el naturalista finalmente decidió sacar a la luz el origen de las especies, sus ideas desataron una polémica descomunal en la sociedad británica. Las revistas satíricas de la época caricaturizaban a la particular cabeza barbuda de Darwin con el cuerpo de un chimpancé. Los arzobispos... Bueno, ahí, cierto, según el video, a él lo caricaturizan porque él presenta, cierto, el origen de la especie y, bueno, y toda la evolución que ha tenido. Ya no solamente la especie como tal, sino que la evolución en cambio a seguramente su propia metamorfosis, cierto, de algunas especies, cambios físicos, ya también cambios en su comportamiento. Entonces todo eso tenía que ver, cierto, con la evolución. Ya, recuerden que el hombre, ¿cierto? Cuando hablamos del hombre y la mujer, ya en general, se considera los dos géneros. Entonces, de alguna manera también fuimos evolucionando, ¿cierto? Desde el mono, ¿ya? O sea, esa es la teoría que hasta el momento se cuenta, que nosotros venimos del mono, que hay una evolución. Pero no solamente evolucionamos nosotros, sino que también evolucionaron los animales. ¿Ya? Por ejemplo, el mono, ¿cierto? El mono se ha ido, digamos, creo que, bueno, según la ciencia dice que evolucionó de acuerdo a su forma física, ¿cierto? De poder trepar árboles, de poder con la facilidad, ¿cierto? De colgarse de los árboles, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de evolución que tuvo el mono, que por cierto el ser humano no la tiene, ya nosotros los seres humanos no la tenemos, pero sin embargo se dice que venimos del mono. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí hay también un gran misterio, por así decirlo, un misterio que de alguna manera hay que ir, o sea, se tiene que estudiar bastante bien para realmente saber qué es lo que es, de dónde venimos, ¿cierto? ¿Y cuál es la similitud? Bueno, se dice que los genes de los monos son muy parecidos o casi iguales que los de nosotros los seres humanos. Entonces hay una gran, eh, digamos, similitud entre el hombre y el mono. Por eso se dice que venimos de ese tipo de especie. Pues dijeron que la teoría de la evolución era la teoría más degradante del ser humano jamás concebida, ya que implicaba que no hay Dios. Bueno, ahí los ingleses, ¿cierto? Cuando él presentó su origen de la especie, ya ellos no lo concibieron como un estudio, ¿cierto? Porque, o sea, él lo veía desde su punto de vista, desde el punto de vista biológico, ¿ya? Pero la crítica que se le hacía es que se aleja de Dios, ¿cierto? De alguna manera del espíritu, ¿ya? O de la creación, ¿cierto? Se aleja un poco de eso. Entonces, eh, el estudio que él hace es totalmente biológico, ¿cierto? Desde el punto de vista medioambiental, punto de vista de comportamiento de los animales,
¿cierto? Pero nunca él nunca consideró, digamos, que hay un Dios, ¿cierto? Que hay una divinidad que hace posible que los animales y los insectos, ¿cierto? Puedan evolucionar. ¿Ya? Nunca lo vio desde ese punto de vista, sino que siempre lo vio desde la biología, ¿ya? Por si acaso. Sin embargo, a pesar de las innumerables polémicas, su teoría ya se había establecido ampliamente en la comunidad científica como un respetado paradigma para comprender y analizar todas las formas de vida sobre la Tierra. Bueno, ahí está un poco la biografía y en parte su historia, digamos, en cuanto al origen de la especie, de qué es lo que él hizo, qué es lo que tuvo que hacer, ¿cierto? Para ir de alguna manera hacer de este estudio algo realmente importante e interesante. Bueno, gracias a él, ¿cierto? Muchas de las cosas que nosotros sabemos en relación a las ciencias naturales, ¿cierto? Fueron descubiertas por él. Obviamente otras cosas han sido descubiertas por otros científicos durante décadas, ¿ya? Pero él de alguna manera se considera, ¿cierto?, como el padre de la biología o el padre, ¿cierto?, en este caso yo creo que más que nada de la ciencia, padre de la ciencia, ¿cierto? La ciencia, por así decirlo, natural, ya animales, insectos, ¿cierto? Etcétera. Bien, a ver, y había las preguntas que las voy a colocar acá y vamos a ver qué es lo que respondieron ustedes, ¿ya? Vamos a ver qué respondió cada uno. Entonces son 3 preguntas, ahí están, ¿ven? Dice, ¿quién fue Charles Darwin, cierto? ¿A qué se dedicó durante su vida? ¿Cuáles fueron sus principales intereses? A ver, me gustaría escuchar la respuesta de Vicente Fernández. Vicente Fernández, ¿estás ahí? A ver, la persona que hizo esta tarea, que la hizo ahora. ¿Profesor? Ah, ya, Vicente, ahí está el Vicente. Vicente, ¿tú respondiste estas preguntas? On picture number 8, en la imagen número 8, Todavía no. models, Ya tienes que responder esas haciendo preguntas, Vicente. estos ¿ya? famosos rompecabezas, pero en 3D, que Sí. son A unas ver, maquetas pequeñas de algún del avión, curso, algún lugar. quién respondió las preguntas? O les pregunto personalmente, ¿quién respondió esas preguntas? ¿Quién fue respondiendo? A ver, los hermanos Paris. A ver, primero, uno de los dos, Paris, el Ángel o la Hola, Sabrina. lo siento, soy Ángela. Ellos han respondido las 3 preguntas. Bueno, la primera pregunta, ¿quién fue Charles Darwin? Ajá, Pues me ¿quién fue? respondí, un biólogo y el padre de las ciencias naturales. A ver, ¿puedes repetir bien la respuesta, por favor, con más claridad? Charles Darwin es un biólogo y el padre de las ciencias naturales. Exacto, ya, ahí está la respuesta, ¿cierto? Fue un biólogo y padre, ¿cierto?, de las ciencias naturales, ¿cierto? Se consideró, digamos, en relación a sus propios descubrimientos. Bien, 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 bien. Ya, Francesca Suárez. Francesca, Aquí estoy, profe. ¿ya qué pusiste en la número 1? ¿Quién fue Charlie Darwin? Charles Darwin, se llama. Charles Darwin. Charles Darwin. Ya. Yo puse, fue el padre de las ciencias naturales. Muy bien, fue el padre de las ciencias naturales, ¿cierto? Ya, el que dio origen a la especie también, ¿cierto? También hay que agregarle ahí que dio origen a la especie. Bueno, y él hizo obviamente una Ya. especie de libro o un documento, ¿cierto? Donde él ahí expone, ¿cierto? Sus principales descubrimientos. Muy bien, buena respuesta, bien chiquillos. Felicitaciones entonces a Francesca y a los Gracias. hermanos Paris, bien los hermanos Paris. Bien, la pregunta 2 dice, a ver, alguien que quiera compartir la pregunta número 1, ¿quién aparte de ellos respondió? Levante la manito de la 1. ¿Alguien más respondió? Creo que nadie más. Mm, Bueno, ya, pero por favor tienen que responderla, ¿cierto? Para el portafolio. La idea es que vayamos respondiendo, o sea, vayamos compartiendo la respuesta que ustedes de alguna manera han anotado en su cuaderno, ¿ya? Por favor.
Bien, dice, ¿a qué se dedicó durante su vida? A ver, que le quiero preguntar si es que responde esta pregunta, a Martina Quirós. Hola Martina, ¿estás ahí? Hola Martina. Hola, profe. Ah, ya, ahí está la Martina. Hola. Martina, ¿qué pusiste tú en la número 2? Dice, mira, ¿a qué se dedicó durante su vida? Se dedicó a varias cosas. Primero como que a estudiar, pero no le gustaba mucho. ¿Pero Pero qué la estudió? respuesta más como sin ¿Pero qué estudió? sensata. Estudió, ¿cómo se llama esto? Era como para ser padre, esa cuestión. No, pero antes de eso. Estudió en la universidad, Ya, pero ¿qué estudió en la 2 años, universidad? ¿Qué estudió? atrapado, no sé. ¿Cómo? Medicina, Medicina, ¿cierto? Primero estudió medicina. ¿Y después qué sí. estudió entonces? El papá lo mandó como no le gustaba hacer al convento, como hacer como padre así, Ya, él estudió cura, teología, ¿ya? teología. Eso fue lo que estudió, teología, ¿cierto? Después de estudiar medicina, ¿cierto? Como dices tú, ya Sí. como encontró aburrido, ¿cierto? El papá después lo ingresa digamos, al convento, si no me equivoco, y ahí, ¿cierto? Ujú. Estudia teología, ¿ya? Y eso, ya, ¿qué se dedicó? ¿Y Después a estudia qué más se dedicó lo que a él le después? gusta. Ya, él ¿Cómo estudió se entonces, llamaba? ¿cómo se llama? Eso para ver los animales, los pajaritos. ¿Cómo se llama Y ese viajó en el estudio? barco. ¿Cómo se llama ese estudio? Ay, profe, no me acuerdo A ver, cómo se llama el Vicente, estudio. ya, gracias, Martina. Vicente, tú estás levantando la manito, Vicente. Edwin, ¿qué está haciendo papá? Sí, es de que Charles Darwin había estudiado biología, creo. Biología, muy bien. Eso era. Edwin, Martina, ¿qué estás ¿escuchaste bien o no? Biología, ¿ya? Eso es. Y ya, ¿y a qué más se dedicó aparte de sus estudios, Vicente? A los animales ¿Ya? y, ¿Qué más y tenemos también a su la padre lo llevó porque no estaba estudiando a religión. Esta Lo llevó a un actividad tipo la convento vamos a en saltar porque Hendrix, vamos a no sé cómo se revisar llamaba ese ahora lugar el muy ¿Ya? bien, tipo. para que Oye, Vicente, mira, estudiara Recuerda religión. no sé quién Lo que no me está, acuerdo parece muy que bien era haciendo su clase, oficio. el profesor y luego en la vuelta de la Saúl. ¿Tú le puedes conexión bajar el desarrollar, volumen a eso, ¿ya? por favor? Que Entonces, no te escucho muy bien a vamos ti porque se a mete la voz de él. Ahora sí. Ya, Vicente, te escucho. ¿Ahora? Sí, ahora te escucho. el En, activity. ¿Hasta qué parte me escuchó? Veamos. ¿Cómo? ¿Hasta qué parte me escuchó? Algo de biología, dijiste. Ah, ya. Charles Darwin estudió biología y le gustaban los animales. Sus Ajá. principales intereses fueron las aves y Ah, los insectos también. ujú. Y Ya, después su padre vio de que él no estudiaba y lo llevó a un convento de religión en Hendrix ya, y para que tuviera un oficio. Y de ahí no me acuerdo mucho. ya. Lo que sí no me Mira, acuerdo era el nombre del Vicente, oficio que él tenía. mira, hay alguien que lo invita, ¿cierto? ¿A qué invitan a Charles Darwin? ¿A qué lo invitan? Vamos a escribir las imágenes y vamos a No me acuerdo. Recuerda que hay otro científico que lo invitan a él, recuerden que hemos visto en inglés que que se hace muy me amigo de un gusta como científico los videos que en YouTube estudia, creo o en Instagram. que Uno dice la I botánica, like, algo así, ¿o no? Y este me científico lo gusta. invitan a él. Dale like a mi ¿A qué lo video, invitan? I like. Lo invitan a viajar. Lo invitan a viajar, muy bien. ¿Quién I respondió? don't La like. Martina. Ya, bien Martina. I Entonces, don't like. ¿cierto? Martina, tienes que levantar la manito para la otra, ¿ya? I like. Ya. Para pedir la I palabra, ¿ya? don't Entonces, like. bien, lo invitan a viajar. ¿Y por dónde viajó? ¿Cuál fue su viaje? A ver, ahora sí, Martina, ¿cuál fue su viaje? ¿Cómo era su viaje? Recorrió todo como el Recorrió todo el mundo mundo, ¿cierto? Y en el pasó, barco.
Exacto. ¿Y cómo se llama el barco? Tiene un nombre, ¿se acuerdan? No, Ya, no, no sé solo el me nombre. acuerdo que viajó con otro El, científico, creo que el barco se llama Beagle. lo invitó. El barco se llamaba Beagle. Ya, ese Ah, es el nombre del ok. barco en el cual él viajó, obviamente con su Como amigo la raza científico. del perro. ¿Ah? Como la raza del perro Vigo. Claro, suena como esa, sí, de hecho me acordé de esa raza de ese perrito. Ya, eso, ¿ven? Ya, bien, 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 chiquillo. Lo importante es que de alguna manera ya se sabe, ya tienen que, si le preguntan el día de mañana quién fue Charles Darwin, ¿cierto? Ustedes claramente responden, ¿cierto? Fue el padre de las ciencias naturales, fue un biólogo, estudió la especie, creó el origen de la especie, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ustedes ya respondiendo eso, pucha, se van a ganar el cielo con eso, pues, ¿ah? Entonces ya sabiendo esa información básica de él, algo súper que obviamente que es algo que él hizo durante muchos años atrás, ya es súper importante saberlo, ya porque todo lo que, como yo le decía, todo lo que nosotros de alguna manera sabemos, de acuerdo a las ciencias naturales, fue gracias a sus descubrimientos, ¿ya? Bien, la pregunta 3 dice, ¿cuáles fueron sus principales intereses? A ver, ¿quién me responda? Me levanta la manito. ¿Cuáles fueron sus principales intereses? Que alguien me responda, me levanta la manito, a ver. A ver, Yana Martina. Los animales, Pero solamente desde los que, animales. o sea, lo que era biología. Ya, el principal interés fue la biología. Ya, Sí, eso es cierto, muy bien. Y la biología y además falta algo más. A ver, ¿qué más puede ser? A ver. La biología y los... Si alguien sabe, mm, Vicente. ¿Animales? ¿Ah? ¿Animales? No, la biología comprende todo, pues, animales, insectos en Ah, ya. general. Pero, los bien, animales de marino, ya, pero eso comprende todo lo que es biología, ya, por favor. Miren, ya, ¿cuáles fueron sus principales intereses? La biología y los... ¿Qué fue lo último que sale en el video? ¿Qué habla en el video lo último? Hace poquito lo hablamos. A ver, dos participantes levantaron la mano que en este momento no pueden ver quiénes son. el Vicente y la Martina. Ya, el Vicente. El Vicente, entonces, ¿cuáles fueron sus intereses, aparte de la biología? La religión. ¿Ah? Ah, me sabe que era la religión. La religión, ya en parte sí hubo un interés por parte de la religión, pero principalmente, niños, escuchen bien, ya fueron Profe, los viajes, los le viajes, iba a decir justo ahora. ya, eso es, ¿ven? Los viajes, ¿sí? Esos fueron sus principales intereses, no solamente el descubrimiento de la especie o el origen de la especie. Bueno, también en parte ahí está ese documento que él también le interesaba mucho, ¿cierto? Parte del estudio biológico que él hizo, ¿cierto? Fue la creación de este documento que se llama El origen de la especie, el cual fue rechazado de alguna manera, ¿cierto? Por la, los perdón, por los británicos, ¿ya? Fue rechazado porque en ningún momento habla de la intervención de un dios o de alguna divinidad en relación a la evolución de la especie, ¿ya? Sino que él siempre lo vio de acuerdo al origen, ¿ya? En cuanto en el sentido biológico. Ya, bien. Entonces, esas son las respuestas, chiquillos. Ojalá la hayan respondido en sus casas, la hayan anotado. Igual agradezco la participación de Vicente, de Martina. Muchas gracias, niños. Ya, eso es súper fundamental porque de alguna manera los niños también van escuchando la respuesta y se supone que las fueron anotando. Ya, agradezco la Ok, participación. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir en este momento el texto del libro donde habla sobre un poco de este personaje, ¿ya? Bien, ahí está. Entonces, ¿qué observó? Miren, lo último, recuerden, lo último que sale en el video habla del viaje en el Beagle, ¿cierto?
donde él se embarca con otro científico a descubrir ciertos otros parajes, otros mundos, por así decirlo, ¿cierto? Otros ambientes, ya, otros animales también. Entonces, miren, dice acá, lee para conocer los descubrimientos de Charles Darwin, un renombrado explorador, ¿cierto? Obviamente fue un explorador y al mismo tiempo fue un descubridor, ¿ya? Porque no solamente él estudió la especie a través de la biología, sino que también descubrió y exploró otras latitudes, ¿cierto? Otros lugares. Entonces, un renombrado explorador, ¿cierto? Te presentamos un artículo enciclopédico y un relato sobre sus viajes. Ah, y en la primera pregunta donde dice ¿quién fue, cierto, Charles Darwin? Ya, la primera pregunta, ahí también le pueden agregar que también fue un explorador o un renombrado explorador, como dice acá, ¿ya? Ahí también lo pueden agregar a la respuesta. Bien, ¿qué observó Charles Darwin? Voy a leer un poquito este texto hasta donde lleguemos, porque recuerden que hay que volver a conectarse después, ¿ya? Entonces, corría el año 1831, ¿cierto? El joven naturalista Charles Darwin se embarcó en la nave Beagle. Ahí está el nombre, ¿cierto? Que decían que era el nombre de un perrito. Ya, en la nave Beagle para cartografiar las costas de América del Sur. Miren qué interesante, ¿ven? Ahí está un dato importante, ¿se dan cuenta? Mira, y también le sirve para la respuesta, ¿ya? Cartografiar las costas de América del Sur. Cartografiar, chiquillos, significa trazar la geografía de una superficie terrestre, ¿ya? Y eso también tiene que ver con el estudio, ¿cierto? Yo sé lo que hay en esa superficie, de alguna manera, cómo está formada, ¿cierto? Cuáles son sus detalles en general, ¿ya? Dice, las costas de América del Sur y algunas islas del Pacífico, pero también aprovechó para recolectar muestras de animales y plantas y tomar nota de sus observaciones. Descubrió así la enorme variedad de seres que habitaban, las islas del sur y dedujo que los seres vivos están en continua transformación. ¿Ven? Aquí hablamos también un poco de la evolución de la especie, ¿ya? Por eso yo hablaba de la metamorfosis de los animales, de los cambios ya que han tenido, digamos, durante décadas o años o miles de años, ¿cierto? Continua transformación para adaptarse a su ambiente. 24 años después de su regreso, miren, o sea, podríamos decir que estuvieron 24 años viajando por el mundo. Imagínense cuánto en el Beagle, ya, o sea, mucho tiempo. 24 años después de su regreso, Darwin publicó la conclusión de sus estudios en el origen de las especies por medio de la selección natural, una teoría que cambió la mirada científica de la evolución de los seres vivos. ¿Ya? Y miren, bueno, yo quise de alguna manera leerle al tiro esto para que más o menos vayan adentrándose en este tema y que para que vayan también conociendo a este famoso personaje. Ya, la unidad, chiquillos, voy a retroceder un poquito, que es la cuarta unidad, ¿cierto? Y dice, ¿cómo conocemos el mundo? ¿Ya? Bien, ahí sale, ¿cierto? Una niña con una lupa. Bien, entonces, dice así, ¿dónde estamos? ¿Cómo llegamos aquí? Ya, aquí hay un texto de Teresa Ruiz que dice, del mismo modo que un niño pequeño explora el mundo que lo rodea tirando objetos al suelo para ver qué pasa, comiendo o al menos probando juguetes, llaves, gusanos, tierra y lo que se encuentre a su alcance. La historia de la humanidad ha estado marcada por una gran curiosidad y espíritu de exploración. Gracias a esto, hoy la humana es una especie exitosa, o sea, nosotros, ¿cierto? Los seres humanos, que se multiplica o se reproduce, que es lo mismo, ¿cierto? Y ocupa todos los rincones de su planeta de origen, la Tierra, en esta exploración, ¿ya? O sea, aquí podríamos decir, más de alguno, yo creo que, bueno, yo también lo hice en algún momento, exploré los jardines, recogía insectos, los revisaba, ya jugaba mucho con esos famosos chanchitos de tierra, ya, entonces de alguna manera nosotros, ¿cierto? No todos, sí, somos exploradores, siempre queremos descubrir. Por eso hay dos preguntas aquí interesantes que dicen, ¿dónde estamos? ¿Ya? ¿Cómo llegamos aquí? Y también podríamos poner otra pregunta que diga, ¿qué nos rodea? ¿Ya? ¿De qué estamos rodeados?
¿cierto? También hay otra pregunta importante que podríamos agregar ahí, ¿cierto? ¿Qué nos rodea? ¿Mm? Bueno, aquí dice que hemos desarrollado la que ha sido nuestra mejor estrategia para prosperar como especie. Hemos aprendido a descubrir algunos secretos de la naturaleza para usarlos en nuestro beneficio. Tal vez lo que diferenció a nuestros ancestros de otros primates fue su sorprendente interés por hacerse preguntas inútiles para su existencia inmediata. ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué se producen los eclipses? ¿Qué son los cometas? ¿Ya? Bueno, ahí surgen muchas preguntas porque ustedes saben que el universo en general, ¿cierto? Cuando comprendemos el universo del cielo, el mar, la tierra, ¿cierto? Está lleno de misterios. Y hablamos de misterios porque son hechos que el hombre no ha podido aún, ¿cierto? De alguna manera no ha podido desentrañar, ¿cierto? No ha podido descubrir con claridad. Siempre va a haber algo como oculto, siempre va a haber algo que hay que descubrir, ¿ya? Ya chicos, bien, dejaré de grabar y voy a sacarle foto a la lista para luego pasar la lista cuando nos volvamos a conectar. Espérense un poquito. Dejaré de grabar.